En este video vamos a probar comidas típicas colombianas y además les voy a contar por qué estamos obligados a hacer una ruta en especial. Porque nos estuvieron preguntando si vamos a ir a Bogotá y sí, vamos a ir a Bogotá. Y como no puede faltar si estás en Colombia, un juguito de frutas, que es algo que nos encanta de este país, la cantidad de frutas tropicales que hay. Así que también atentos a nuestros seguidores de Ecuador, porque si ustedes quieren, hacemos una juntada en Quito. Nos salió en total $12. Comienza un nuevo video de Rodando hacia la Libertad en Colombia y con este lago maravilloso de aguas termales nos vamos a despedir de Agua Tibia para continuar ruta. Bueno, ahora sí, me vengo para la ruta para indicarle a Juan que no venga nadie porque va a agarrar carrera, así que no tiene que venir nadie. Vamos, 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 vamos. Vamos chiquita, vamos chiquita. Vamos, 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 vamos. Vamos. Dale, 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 dale. Esa. Pero si esta chiquita lo puede todo. ¡Vamos! Nos subió Uriza, toda una yegua. Miren lo que es eso. Qué hermosa que sos, Colombia. Este río maravilloso que va paralelo a la ruta es el río La Calera, que nos va acompañando en todo el camino. Ya estamos en el poblado de Coconuco y quiero mostrarles un poquito cómo hay caídas y saltos de agua por todos lados. Este paisaje realmente es maravilloso. Hay que darle paso a los perritos que duermen en la calle, en el medio de la calle, literalmente. Este es el poblado de Coconuco, que está muy cercano a los termales. Pequeña parada técnica para comprar algo para morfar. ¿Por qué tanta cara de felicidad? ¿Qué comida solamente? Papa rellena. Ven ahí, bomba de papa. Estamos pegando la vuelta en la ruta porque hay que mostrarles algo, así que ya
quiero que estén dejando su like si no lo dejaron, porque todo esto lo hacemos por ustedes, ¿eh? Miren, por favor, lo que es esto. ¡Qué belleza, Colombia! ¡Sos hermosa, por Dios! Y este puente que estamos viendo, que atraviesa otro río, porque ahora estamos paralelos al Río Grande, esta zona tiene muchos ríos. Cuando uno baja por este puente, ingresa a lo que es el Parque Nacional Puracé, que yo les conté en el video anterior, que el nombre Puracé se lo da el volcán que justamente da todas las propiedades termales a las aguas. Ahora sí, a esperar, porque creemos que esta es la frenadita de 30 minutos por los arreglos que se están haciendo en esta carretera. Ahora sí, se abrió la barrera, avanzamos, pero estamos dejando que todos los que estaban atrás pasen para que no se desesperen, para que puedan pasar tranquilos, porque nosotros, como digo siempre, tenemos tiempo. Mirá el Renault 9, ¿eh? Vamos, Renault 9. Al 9. Paramos en la ruta porque necesitábamos desayunar y yo necesito empezar a editar un video ya mismo. Ya nos comimos nuestras papas rellenas y se acaba de largar a lloviznar. No sé si esto durará o no durará, pero bueno, no es problema para nosotros, que vamos a estar aquí adentro de la Merche trabajando. Salimos a la ruta y estamos atravesando por un pueblito llamado Timbio con la idea de continuar rumbo sur. Frenamos en la ruta panamericana para poder mostrarles en este mirador un poquito más de lo que es este ecosistema del páramo andino, que se encuentra justamente en la parte alta de lo que es el bosque nuboso. Se largó bastante fuerte y para lo que es el valle no se ve casi nada porque está todo cubierto de nubes. Las nubes están bajando bastante y bueno, estamos en el bosque nuboso, así que imagínense que esto es algo súper habitual aquí. Yendo a buscar un restaurante colombiano para poder comer una comida típica, que es lo que les prometí en el principio de este video. Ahora sí, llegamos a nuestra segunda parada del día de hoy. Vamos a comer en un restaurante rutero, que siempre estos restaurantes que están en la ruta son los mejores porque es donde comen los camioneros y siempre comen bien, así que vamos a probar una comida típica colombiana. Acaba de llegar el primer platito, que es la sopa o el sancocho, como le dicen acá. Tiene sabor a hogar.
Qué rico. Sabor a casa de la abuela. A ver qué tiene la sopita. Tiene estas papitas pequeñas. Tiene mandioca, que es como le dicen acá a la yuca. Oh, y está bastante espesita. Esto me parece que es cilantro, ¿eh? Oh, qué rico. Qué buen sabor. Tiene pollito también. Y como no puede faltar, si estás en Colombia, un juguito de frutas, que es algo que nos encanta de este país, la cantidad de frutas tropicales que hay. El cuerpo te lo agradece, ¿eh? Este jugo particularmente es de papaya. ¿Qué tal, con? Ah, está riquísimo. Cualquier jugo de fruta me encanta. Qué rico este jugo. Qué deliciosa. Nos encanta incorporar las frutas de esta manera, por lo menos. Yo todavía tengo sopita, pero me la voy a terminar porque soy muy fanática y quiero comerla porque está deliciosa, pero ya han llegado los primeros platos para degustar. ¿Qué es eso? Chuleta de cerdo, pero tiene un empanado muy diferente. Frijoles, una ensaladita de zanahoria. Mirá, plátano. Maduro. Y lima. Qué rico. Bueno, y lo mío es carne sudada con arrocitos, por supuesto los frijoles que no pueden faltar, la ensaladita que tiene lechuga, zanahoria y creo que nada más, y el plátano maduro. Sí, y algo que está en todas las mesas, picante, ¿eh? Como Dios manda, como Dios manda. Yo me acuerdo que la primera vez que vinimos a Colombia, en Cartagena, ya por el 2017, hasta en el desayuno le ponía yo picante. Ahí me enamoré del picante. Pruebe. A ver los frijoles, ¿eh? Casa abuela. comida hecha con amor. Y mirá el cerdo, es algo muy nuevo para nosotros. En Argentina A ver. no existe esto. Y si existe, es nuevo. Muy bueno, ¿no? Sí, la cara lo dice todo. Cerdo frito. Con este banquete yo creo que con una comida al día estás, ¿eh? Con una comida al día. Porque con esto ya es un montón. Y mira lo que es este platazo. Y este jugo de fruta que también es como un licuado, súper espeso. ¿Sabes por qué es? Es una ruta donde pasan muchos camioneros. El camionero come bastante. Y come bien, come rico. Eso es bien, muy importante, comida por de eso olla. uno puede ir siguiendo la ruta del camionero para comer rico. Voy a arrancar con los frijoles para probar por primera vez esto que es muy típico acá en Colombia. Deliciosos. Hasta el arroz tiene buen sabor. Ahora sí, vamos con la carnecita sudada. Estofada. Es espectacular el sabor de este sudado de carne que para nosotros los argentinos sería como un estofado de carne. Es lo más similar que encuentro en nuestro sabor. Delicioso. Qué pedazo de almuerzo que comimos. Quedamos pipones. Así le decimos nosotros en Argentina cuando quedamos muy llenos, muy saciados, repletos. Quiero que me pongan en los comentarios cómo le dicen en cada país ustedes a cuando están así llenitos. Y todo este almuerzo que constó del sancocho, o sea, la sopita, la carne con todo lo que es el acompañamiento de la carne, más los jugos, todo ese almuerzo nos salió en total $12. Impresionante el costo de esto, pero sobre todo el sabor. Realmente está muy rico todo. Y llegamos justo porque el parador está cerrando y nos dieron permiso de que estacionemos aquí ahora y después, cuando termina de cerrar el parador, pasarnos para allá para poder pasar la noche, que estamos seguros y tranquilos, así puedo continuar trabajando. Buen día, un nuevo día en la vida del rodantero y amanecimos aquí en este patio al lado del parador. Nos movimos un poquitito porque a la noche como que se fue todo el mundo y quedó un cuidador para los camiones que les pagamos unos 6.000 pesos, $1.50
para que nos cuide el vehículo y acá estamos cargando agüita, cargando un poco de combustible en la estación de servicio y con esta lluvia tremenda que la verdad que nos despertamos con esta lluvia y sigue lloviendo, vamos a continuar ruta. Ahora sí estamos llegando a un nuevo peaje, digamos que sería 12.400 me parece que va a ser para nosotros. Efectivamente, 12.400 pesos colombianos a razón de $3 con 10 centavos nos salió este peaje. Estamos atravesando El Bordo, un pueblo que está enclavado en plena ruta panamericana. Seguimos ruta y salió el sol, ¡qué hermoso! Y ahora se tiñe todo de un verde espectacular, ¡qué belleza! Estamos transitando sobre el puente Galíndez que cruza sobre el río Patía, que es un río que se forma por la confluencia de dos ríos y es tan, pero tan majestuoso que parece un lago de lo ancho que es, realmente imponente y un puente bastante larguito para poder atravesar todo este río. Ahora sí, llegamos a la parada que teníamos pensado en el día de hoy. Estamos en una gasolinera, en una estación de servicio ubicada en el sur de Colombia, a unos 200 kilómetros al norte de la ciudad de Pasto, como para que tengan una referencia. Bueno, ahora voy a ir a comprar comida al restaurante que tenemos ahí, porque por suerte todas las estaciones de servicio por las cuales estamos pasando están muy completas, tienen paradores, lugares para comer. Y ahora que les conté que estamos en el sur de Colombia, quiero darle un mensaje a todos nuestros seguidores de Bogotá, porque nos estuvieron preguntando si vamos a ir a Bogotá y sí, vamos a ir a Bogotá. Ahora les voy a contar un poquito más y vamos a hacer juntada, así que esténse atentos. Todo esto acabo de comprar, es el almuerzo que salió $8, para que tengan una idea. Y bueno, ahora que les conté que estamos en el sur y que vamos a ir a Bogotá, deben preguntarse cómo, si Bogotá queda más en el norte y ustedes están cada vez más al sur. Bueno, la cuestión es que cuando nosotros ingresamos y pasó lo de mi papá ya por diciembre del año pasado, nos fuimos enseguida para Buenos Aires, para Argentina, y desde Argentina nos facilitaron, gracias a las chicas de la DIAM, una prórroga para que la camioneta pudiese quedarse más de 3 meses.
Esa prórroga, al ser un plazo especial por fuerza mayor, nos obliga a nosotros a volver a salir del país por la misma frontera por la que ingresamos. En este caso nosotros ingresamos por la frontera de Ipiales y por esa razón tenemos que volver a salir por la misma frontera. Por eso es que estamos bajando desde que entramos a Cali y sacamos la camioneta, y una vez que saquemos a la camioneta por la frontera de Ecuador, por la de Ipiales, vamos a estar viajando por Ecuador muy poquitito porque nosotros ya lo recorrimos bastante durante 5 meses, así que también atentos a nuestros seguidores de Ecuador, porque si ustedes quieren hacemos una juntada en Quito, así que les pido que pongan en los comentarios de este video si quieren que hagamos la juntada en Quito, si quieren que la hagamos un sábado, un domingo, en qué horario y en dónde. Porque si hay muchos mensajitos, vamos a cuadrar para poder juntarnos con ustedes, a los que no conocemos, conocerlos, y a los que conocemos, volverlos a ver. Así que los leo en los comentarios. Y la idea no es ir a Quito, por eso les pido que si quieren que hagamos juntada, lo pongan en los comentarios, porque la idea es conocer solamente un lugar que tenemos acá pendiente y después volver a ingresar a Colombia para ahí sí que nos den los 3 meses para poder estar recorriendo el país como queremos, tranquilos, y conocer la belleza de Colombia, que recién la estamos conociendo y ya estamos enamoradísimos. Y todo este camino que nosotros venimos haciendo y lo que falta es exactamente el mismo camino que hicimos aquel día, que obviamente ni filmé ni nada, pero bueno, es todo ese mismo camino que nosotros tardamos en hacer 1 día y medio, ahora hace 15 días que lo venimos haciendo y seguiremos haciendo porque nosotros saben que viajamos despacito. Ya saben ahora nuestros seguidores de Colombia, de Bogotá y alrededores, que cuando volvamos a entrar al país vamos a cuadrar para poder hacer una juntada y conocerlos a todos. Miren lo que es este almuerzo, por favor. Chuleta le dicen acá, chuleta apanada, a lo que nosotros le llamamos milanesa. Acá tenemos una chuleta apanada de cerdo y otra de pollo, vaya a saber cuál es cuál, con papas fritas y con patacones, que es algo que amo, 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 amo. La sopita, esto no sé qué será, un acompañante, y estas son las limonaditas, que es la panela, el agua panela con un poquito de limón, algo muy, muy fresquito. Miren el banquete que vamos a almorzar. Quedamos pipones porque realmente es un montón, pero quiero mostrarles que encima nos sobró un montón para la cena o la merienda, no sé, que lo vamos a comer después. Y ahora que ya saben cuál es nuestra ruta, los quiero leer en los comentarios. Hoy vamos a aprovechar para descansar un poquito porque parece que se viene todo un día de lluvia. Todavía queda un poco de Colombia, así que nos vemos en el próximo video. Gracias por quedarse hasta el final, los queremos un montón. Nos vemos en el próximo video. Liberación.